La educación va más allá de las aulas. Y en Lindo Día para hablar de educación, Abilio Abdiel Batista abre un espacio para reflexionar y cuestionar el aprendizaje de forma libre y cercana. Las opiniones expresadas en este podcast son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la postura de los organizadores o colaboradores de este espacio. Este podcast es un foro abierto para el intercambio de ideas y reflexiones. Buen día a todos, lindo día para hablar de educación y en este momento quisiera compartir con ustedes lo emocionado que me siento de iniciar este proyecto. Mi nombre es Abilio Abdiel Batista, profesor también de secundaria, profesor de universidad, pero más que todo, compartir con ustedes los títulos que yo tengo. Quisiera compartir todos aquellos espacios, todas aquellas experiencias, todos aquellos testimonios de los cuales yo inicié este podcast. Fue un sueño que inicia sentándome en la banca, teniendo conversaciones con muchos docentes, con muchos padres de familias, con muchos estudiantes, que me llevaron a entender en muchos aspectos que la educación no puede seguir encerrada, que la educación tiene que ser visible, que la educación realmente tiene que ser más cercana. En cierto aspecto, el podcast se trata de poder acercar más a la realidad, al panameño, al latinoamericano y al mundo, cómo realmente es un docente. Y empezando por ahí, muchas veces tenemos esa pregunta de ¿cómo en realidad es un docente? Si ese docente realmente es aquella persona que se para enfrente de un público, que yo considero que es un concepto de artista, y ahí podemos observar muchas cosas, componentes. Recuerdo en ciertos aspectos un video que siempre me ha impactado como educador, en la parte de Norteamérica. Al iniciar el contexto de lo que era una clase, el docente realmente, antes de iniciar la clase, se veía totalmente con una cara emocionalmente bastante afectado. Inicia, abre la puerta, cambia el rostro e inicia su clase. Este es muchas veces el concepto de educación. Olvidarse de cómo lo sientes o qué estás pasando en el momento y compartir con esos estudiantes toda la vida que hemos tenido, con esos estudiantes todo el concepto que podamos establecer en cualquier tipo de clase. Este podcast en realidad viene siendo, además de esa cercanía, la voz y la visibilidad de muchas personas que realmente han permanecido en silencio a lo largo de lo que es la historia. En este podcast quisiera acercarme un poco más, tener un poco más de visibilidad de temas que muchas veces, por miedo a no enfrentarse a esos temas, por miedo al qué dirán, por miedo muchas veces al no saber cómo se ve un docente, es la cercanía que quisiera encontrar con este podcast. Y por eso introducimos ese contexto de poder invitar a muchas personalidades, iniciando por docentes, padres de familias, estudiantes, y quisiera que me ayudaras con esa visibilidad, esa justificación, que pudieras también comprender de una manera más real de cómo se vive la cercanía del docente. Esto inicia preguntándote, que me imagino que cuando tú ves un podcast, cuando tú ves un video, preguntas en realidad, ¿qué hace una persona hablando de educación? ¿Quién es esa persona? Y quisiera iniciar mi historia realmente expresándome cómo surge esta idea del podcast, cómo surge mi vida profesional como educador. Y aparentemente lo pudiera mencionar como si fuera cualquier libro de texto, como si fuera cualquier hoja de presentación. Sin embargo, quiero comenzar con una historia que realmente representa lo que es mi vida profesional como educador. La idea de poder compartir esto, como ya lo mencionábamos, además de sentarme con muchos educadores, con muchos estudiantes, inicia siendo padre de docentes. Es importante mencionar que a pesar de ser madre y padre de docentes,
yo no inicié pensando que iba a ser un profe, yo no inicié pensando que iba a ser un educador, no inicié pensando que iba a dar clases. Inicio esto y siempre menciono, soy biólogo de profesión. Sin embargo, a diferencia del concepto de la educación, yo traté de enamorarme de la biología, que conseguí realizarlo. Traté de enamorarme de la ciencia, traté de conquistarla, traté de, en libros, en vida, en todo lo que significaba el concepto de la pasión de los seres vivos. Sin embargo, encontrar lo que es la educación, la profesión más bonita, ahora que la puedo vivir en una parte más cercana, siento que me enamoré de ella. Es decir, mencionar la diferencia en este punto, ¿no? Cómo enamorarse de lo que es el concepto de la biología y la educación, cómo te enamora a ti. A pesar de que tengo 10 años, 2 años en la informalidad, porque inicio lo que es dando clases informales con lo que siempre menciono de este grupo Mártir. Siempre un profe cuando empieza con su primer grupo, llega todo nervioso en el contexto de qué voy a enseñar, y siempre tengo como muy presente ese primer grupo, a esa primera población, y lo que más me llama la atención recordando, número uno, que era un grupo en el cual representaba un colegio que, evidentemente, por no tener permiso, no voy a mencionar lo que es el nombre, nada más voy a decir que se ubicaba por Perejil, un colegio laboral en el cual ellos albergaban a estudiantes que habían sido expulsados de un sistema regular de educación. Para que puedan imaginarse un poco, en esta población que yo empiezo mis pininos como educador, le daba clase a embarazadas, le daba clase a adultos, le daba clase a estudiantes que habían sido expulsados por algún tipo de violencia en sus colegios, que realmente habían mencionado que simplemente no daban la ola, como se dice acá en nuestro país, y fueron básicamente erradicados. Uno de los puntos que más me acuerdo de esa experiencia es que iba todo emocionado a dar clases y veía sus ojos como si simplemente entendiera, cuando muchas veces no fue así. Y recuerdo también el testimonio de un profe que él mencionaba que cuando él se preparaba para una clase, él le impactaba mucho que cuando él llegaba con toda esa preparación que tenía en esa clase, muchas veces esa clase llegaba al fracaso. Y es que aquí hay un punto muy importante que quiero mencionar. Muchas veces por esa inexperiencia, los docentes iniciamos con un contexto de prepararme para yo lucirme en una clase. A diferencia de que el que se debe lucir es el estudiante aprendiendo. Y siempre digo, esta población fue mártir porque como inicio yo me preparé para lucirme. Me preparé para verme mejor frente a ellos. Me preparé para que sonara mejor mi voz, para que sonara mejor mi contenido, para que me viera más tecnológico. Sin embargo, me di cuenta que muchas veces ellos no entendían. Entonces, a partir de ahí fue capacitándome, inicio una experiencia a lo largo del que es el contexto de guía naturalista en Colón, en un laboratorio marino, lo que conocen por allá por efectos de Galeta. Tuve la experiencia que le agradezco a uno de mis mayores jefes, siempre lo menciono y siempre lo tengo muy en cuenta. Si ve esto, de verdad le quisiera agradecer con mucha estancia al doctor Stanley Hecadon. Casualmente hace poco vi en sus redes y quisiera como compartirlo también, que estrena un nuevo libro. Quisiera que también lo apoyaran porque es una persona de esas que le dedica tiempo a la educación, le dedica tiempo bastante a lo que es la ciencia, y le tengo mucho aprecio. Estando en ese punto de como guía naturalista, compartiendo en ese laboratorio marino, le daba clases también desde niños desde 5 años hasta adultos de 60 años. En ese punto yo consideraba que era uno de los componentes con experiencia, o sea, el trabajo con mayor estabilidad de mi vida. Voy a enseñar, mi aula era la naturaleza. Establecer ese recorrido por los manglares, por los arrecifes, por el laboratorio marino, para mí era muy impactante. Ese fue el primer indicio que yo me pude enamorar de la educación, porque sentí que estaba simplemente enseñando lo que más amaba. Y aquí entra un contexto de cómo aprender a identificar. Muchas veces pensamos que por seleccionar una profesión tenemos que obligarnos y presionarnos hasta la muerte a dar todo por esa profesión y no simplemente
hay un cierto, en este momento, en este momento se me pasa, pero hay una frase que dice, bien, una frase que tiene que ver mucho con este aspecto de ama lo que haces para no trabajar toda tu vida. Y de eso se trataba enseñar en este laboratorio. A partir de ahí, tengo la primera experiencia, porque en la educación no todo es bonito, y es lo que yo quisiera expresar. Tengo la primera experiencia de poder optar para un colegio oficial en el Ministerio de Educación. En este punto, una de las mayores nostalgia o sentimientos que puede tener una persona es buscar la estabilidad. Como biólogos podemos decir que en nuestro país la educación es un trabajo, una profesión, las profesiones más estables consideradas en Panamá. Concurso para mi primer profesorado en una provincia de difícil acceso, en la provincia de Darién. Siempre voy a reconocer y siempre voy a dar gracias a estas provincias, por ejemplo, a la provincia de Colón, que me albergó mucho tiempo, a la provincia de Darién, a la provincia de Veraguas, que fue donde nací, mi tierra, mi patria. Saludos a toda mi familia que parte de allá. Y más que todo también a Chiriquí, que es donde nació. Y luego van a conocer mucho lo que es la historia de este podcast. Siguiéndole con la que es la historia de lo que son los inicios, después la parte profesional como educador. Me gano lo que es mi primer concurso como TEFA en difícil acceso y no me percaté el impacto de lo que esto significaba hasta verle la cara a mi madre antes de partir a Darién. Estaba a punto de partir y saludos a mi mamá. Mi mamá es una de las personas más fuertes que conozco. Sin embargo, en ese momento, al verle los ojos llorosos, le preguntaba, pero ¿qué pasa? ¿Por qué estás así? Y siempre voy a acordarme de ese momento cuando ella menciona, casi con la voz quebrada, pero es que te vas muy lejos.